Bienvenidos a Mentes en Evolución, el podcast donde conversamos sobre los libros que más nos han hecho pensar. Hoy toca uno que mucha gente conoce, pero pocos realmente aplican. Y de verdad, es de esos textos que te sacuden. Sí, literal, lo acabamos de cerrar. De hecho, estamos acá con el café todavía, procesando todo esto. Y la idea no es dar una clase de economía, ni mucho menos, sino, bueno, digerir lo que plantea. Exacto. Hablamos de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que, a ver, es un libro que te da una bofetada mental, te cambia el chip. Uf, totalmente. Pero a la vez, mientras pasaba las páginas, me di cuenta de que hay cosas que hoy me chocan muchísimo. Sobre todo viendo cómo está la economía en nuestra región actualmente. Es muy válido. Tiene ideas que, digamos, rompen paradigmas y que deberían enseñarnos desde niños. Pero también tiene cosas que hay que pasar por un filtro muy crítico. El mundo ya no es el de los años 90. Claro. Así que vamos a desarmar esto. Y yo diría que arranquemos por el villano principal del libro, al menos al principio. El sistema educativo. Ese mero. Hay una anécdota donde él cuenta que, a los 15 años, estaba en la escuela diseccionando una rana. Sí, la clásica clase de ciencias. Ajá. Y él se preguntaba, ¿para qué me sirve saber la anatomía de una rana si quiero construir riqueza? Su gran queja es que nunca tuvimos una materia que se llamara Dinero 101 o algo así. Es una imagen súper potente y creo que resuena mucho porque es verdad. Pasamos años memorizando fechas, fórmulas químicas loquísimas. Sí, integrales que nunca usó. Exacto. Y la gente sale al mundo real sin entender cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es la inflación o cómo pagar impuestos. Es increíble. Y va más allá de un simple descuido de la escuela. Él habla de su padre pobre que, era su papá biológico. Un alto funcionario de educación, de hecho, muy educado. Súper educado. Pero este señor creía ciegamente en ir a la escuela para conseguir un empleo seguro. Y el autor dice que la escuela se diseñó en la Revolución Industrial para crear empleados obedientes. Sí, engranajes del sistema. Gente que sigue instrucciones, no dueños de negocios. Es una acusación fuertísima, porque señala que la escuela te castiga por equivocarte, reprueba si cometes un error. Pero en los negocios, si no te equivocas, jamás aprendes cómo funciona el mercado. Totalmente. Te entrenan para ser el empleado perfecto. Y mucha de esa gente brillante termina manejando empresas enormes sin una brújula financiera propia. A ver, pero aquí yo quiero empujar un poco hacia el otro lado. A ver, dime. ¿No le estamos pidiendo a la escuela algo que no le toca resolver del todo? O sea, decir que un título universitario es una trampa me parece, hasta peligroso. Es un punto súper importante. Porque hay ingenieros, médicos, gente que construye a la sociedad gracias a que fueron a la universidad. Claro. Y si cruzamos esto con análisis más recientes, por ejemplo, los reportes de Bitfinanzas, los números globales son muy claros. Tener un título universitario sí tiene una correlación directa con ganar más dinero a lo largo de tu vida. Exacto. Los datos están ahí. La universidad te da una base analítica, credenciales y, muy importante, una red de contactos. O sea, la educación formal y la financiera no tienen que ser enemigas. Es que el libro casi te pinta que si sacas buenas notas, ya te lavaron el cerebro para ser un esclavo. Y ahí es donde entra un análisis sociológico que me encanta, uno de 1000 mesetas, que aplicaba las ideas de Pierre Bourdieu. El gran punto ciego de este libro, el enorme vacío, es que ignora la desigualdad estructural. Uf, sí. Como si todos saliéramos de la misma línea de meta. Exactamente. Asume que el éxito es solo tener la mentalidad correcta. Pero Bourdieu explicaba que el capital no es solo plata. Hay capital cultural y capital social. Claro, los contactos. No es el mismo riesgo emprender cuando el tío de tu amigo es gerente del banco y te aprueba un crédito, que cuando eres el primero en tu familia en tener un sueldo fijo. O cuando tienes que mantener a tus papás. Exacto. Es el peligro de individualizar el fracaso. Te dicen, bueno, si eres pobre es porque tienes mentalidad de pobre. Y se ignora que la inflación o los salarios bajos no son un invento de tu mente. Oye, ¿sabes qué? Creo que hay que hacer una pausa real aquí. Sí. Porque es un tema pesado. A ver, sabemos que el sistema es muy desigual. Está arreglado desde que nacemos, sí. Pero ¿Pero qué? quedarse en el papel de víctima, quejándose en Internet de que todo es injusto, tampoco sirve de nada para pagar el alquiler a fin de mes. Esa es la gran paradoja de todo esto. O sea, sí, el sistema tiene fallas horribles.
Pero sentarse a esperar a que la economía mundial cambie para empezar a cuidar tu dinero, pues es una receta para vivir estresado siempre. Hay que jugar con las cartas que nos tocaron. Totalmente. Y eso nos lleva justo a la trampa psicológica que el libro describe perfecto. Porque esa trampa nos atrapa a todos, sin importar qué cantos diplomas tengas. Hablas de las dos emociones primitivas. Ajá. El miedo y la codicia, que nos manejan como marionetas. Es una radiografía brutal del comportamiento humano. Primero está el miedo, ¿no? Miedo a no tener plata, a que te corten la luz, a fracasar. Y ese miedo es el que hace que la gente se levante a las 6 de la mañana para ir a un trabajo que a veces detesta. Solo por la seguridad de la quincena. Exacto. Pero lo lógico sería que cuando llega ese depósito el día 15, pues el miedo se va y llega la paz mental, ¿no? Debería. Pero no. Ahí arranca el segundo motor, la codicia, o bueno, llamémoslo el deseo. El deseo es voraz. Ves el saldo positivo en la cuenta y el cerebro automáticamente empieza a buscar en qué gastarlo. Que si el restaurante nuevo, que si cambiar el celular, las vacaciones que viste en redes sociales. Y ahí entras a la famosísima carrera de la rata. Trabajar, ganar, gastar todo. Endeudarte. Y por matemática simple, tener que trabajar todavía más para no ahogarte. Somos el hámster en la rueda. Y lo peor es que, mientras más subes en tu carrera, más grandes son los gastos. ¿Crees que tu problema es que ganas poco? ¿Piensas que con un 20% más de sueldo, ya, por fin vas a respirar? Sí. Pero el problema es tu comportamiento. Por eso la diferencia mental es clave. Trabajar para el dinero versus hacer que el dinero trabaje para ti. Mira, voy a confesar algo súper personal aquí. A ver, cuenta. Cuando leí esta parte de la carrera de la rata, sentí que Kiyosaki me estaba describiendo a mí hace unos años. O sea, cometí el error de manual. No me digas. ¿Qué pasó? Estaba en otro trabajo, me maté haciendo horas extras y logré un ascenso, un aumento bastante bueno, la verdad. Súper bien. Sí, la alegría me duró exactamente un fin de semana. Ay, no. El lunes, en lugar de decir, oye, voy a ahorrar esta diferencia, sentí que me merecí un trofeo por tanto esfuerzo. Así que fui directito a la agencia y saqué un auto del año a crédito. Un auto que no necesitaba. Wow. La clásica inflación del estilo de vida. Una trampa de estatus total. Quería que la gente viera que me iba bien. Pero la realidad me golpeó a los pocos días. La cuota del crédito, más el seguro carísimo, el mantenimiento, se comió todo el aumento y hasta un poco de lo que ganaba antes. ¡Qué estrés! Y lo peor fue a nivel mental. En lugar de sentirme exitoso, me aterraba la idea de perder el empleo. Si mi jefe me hablaba mal, me tenía que callar la boca, porque si renunciaba, me quitaban el auto. Esa decisión me encadenó a la silla. Es que ese miedo a perder las cosas es lo que nos nubla la vista. Tu historia es el ejemplo perfecto de por qué confundimos activos con pasivos. Compraste un ancla pensando que era un premio. Sí, un ancla carísima. Y eso me lleva al punto central del libro. La diferencia entre activos y pasivos. Que suena a clase aburrida de contabilidad. Suena a balanza general de empresa, ¿sí? Pero la definición que da él es pero tan simple, que te desorienta. Los contadores te hablan de depreciación y cosas técnicas, pero para tus finanzas personales, la regla es supervisual. A ver. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo mes a mes, y punto. O sea, acciones que te dan dividendos, un pequeño negocio, alquiler un equipo, cosas que trabajan solas. Son como empleados chiquitos que no duermen y te generan valor. Exactamente. Y en el lado opuesto, un pasivo es todo lo que saca plata de tu bolsillo. Las tarjetas, el préstamo del auto que nos contaste y, por supuesto, la joya de la corona, la casa donde... No, a ver, espérate. Ahí sí freno todo. Sabía que ibas a saltar con esto. Es que esto choca de frente contra la pared de todo lo que nos enseñaron. O sea, a cualquiera de quienes nos escuchan, sus papás les dijeron que la casa propia es la mejor inversión de la vida. Es el símbolo máximo del éxito, ¿no? Claro, tener tu techo asegurado. ¿Cómo va a ser un pasivo? Es la bofetada más grande del libro y entiendo por qué los economistas tradicionales se enojan. Pero si nos apegamos a la regla de que el activo pone dinero en tu bolsillo, tu casa es un pasivo enorme. Pero, a ver, la mecánica. Los ladrillos y el terreno valen más con los años, hay plusvalía. Sí, puede valer más en 10 años, pero durante esos 10 años, ¿qué le hace esa casa a tu cuenta de banco? Te la vacía. Exacto, saca dinero constantemente. Pagas la hipoteca,
los intereses, el impuesto predial, el seguro, que si se rompe una tubería hay que pintarla. Esa casa no te deposita un solo centavo a fin de mes. Te exige dinero. O sea, es un abismo de gastos fijos disfrazado de patrimonio. Tal cual. Por eso la clase media se queda atrapada. Se compran una casa más grande, en un barrio más caro, creyendo que construyen riqueza, cuando en realidad construyen una torre de gastos que los obliga a no dejar de trabajar nunca. Ojo, hay que ser justos. El autor no dice que tienes que vivir en la calle bajo un puente para ser rico. No, para nada. No es una apología de la miseria. Lo que dice es, no te engañes llamándolo inversión. Si quieres una casa de lujo, súper. Pero primero construye activos que te generen la plata para pagar esa hipoteca. Que tus inversiones paguen tus lujos, no tu sudor. Esa es la matemática de la libertad financiera. Cuando tus activos pagan tus gastos, ya no dependes del salario. Pero aquí tengo un problema gigante con el autor. A ver, Si ya sabemos que es un activo, alguien que nos escucha se preguntará, bueno, ¿qué compro hoy? Y ahí es donde el libro original choca muchísimo con lo que el autor dice hoy en día en Internet. sí, su discurso actual en redes sociales. Es peligrosísimo. En las entrevistas de hoy, se la pasa diciendo que la bolsa de valores o los fondos indexados son activos falsos, y promueve que compremos oro, plata y propiedades inmobiliarias carísimas, como si el mundo se fuera a acabar mañana y volviéramos al trueque. Es una postura súper apocalíptica. Y muchos analistas financieros modernos, por ejemplo, tomando fuentes como Javi Linares, lo refutan con datos duros. Eso no es nada práctico para alguien que va empezando. No. Imagínate a alguien de 30 años que apenas logra ahorrar un poquito a fin de mes, porque le dices que comprar oro es el punto de partida. No tiene sentido. Por las barreras de entrada. Él está obsesionado con el flujo de caja, con que te paguen renta mensual. Pero para comprar un departamento para alquilar, necesitas muchísimo capital. El enganche, los gastos del notario, los impuestos, es un montón de plata. Plata que la mayoría no tiene. Y sobre el oro. A ver, el oro no produce absolutamente nada. Una barra de oro en una caja fuerte no innova, no vende servicios, no crea curas médicas. Solo sigue a la inflación. Es dinero estático. Te protege, sí, pero no multiplica tu riqueza. Y lo que necesita una generación joven hoy no es una renta de $50. Necesita que su dinero crezca exponencialmente a largo plazo. Y ahí es donde entran los fondos indexados, los ETFs. Es la herramienta más democrática. En lugar de buscar la aguja en el pajar y elegir una acción ganadora, compras el pajar completo. Compras un pedacito de las 500 empresas más grandes, por ejemplo. Exacto. Capturas el esfuerzo y la innovación de millones de personas trabajando en el mundo. Claro, pero alguien podría decir, oye, pero la bolsa se cae. Si meto mis ahorros ahí y viene una crisis como la del 2008, pierdo todo como en las películas. Es un miedo súper común, pero hay que tener visión a largo plazo. La bolsa tiene volatilidad, a veces cae, pero si ves la historia completa, a largo plazo siempre se recupera y crece. Da un promedio de 8 a 10% anual históricamente. El famoso interés compuesto. El interés compuesto es magia pura. El tiempo es tu mejor aliado. Y lo más importante, a diferencia de los bienes raíces, puedes empezar a comprar un ETF con $50 desde tu celular, sin tener que ir a rogarle un crédito de millones al gerente del banco. Uf, y hablando de los bancos y los créditos, hay otro concepto del libro que roza lo irresponsable para un principiante: el apalancamiento. La famosa deuda buena, que es pedirle plata al banco para comprar propiedades. En una hoja de cálculo se ve hermoso. El banco te presta, compras el departamento, el inquilino te paga la cuota de la hipoteca y tú te quedas con un margen sin haber puesto casi nada de tu bolsillo. Pero la deuda es un multiplicador muy cruel. Despiadado. Porque claro, multiplica tus ganancias si todo sale perfecto. Pero si sale mal, te destruye. Si pones un 10% de enganche para una casa y esa casa pierde un 10% de su valor en el mercado, no perdiste el 10% de tu inversión. Perdiste el 100% de tu capital. Y súmale a eso la vida real. ¿Qué pasa si el inquilino no te paga? O si hay que cambiar todas las tuberías. Sin educación financiera real o un colchón de emergencias enorme, esa deuda buena te lleva directo a la bancarrota.
Es que no podemos agarrar el mercado inmobiliario de Estados Unidos de 1997 y copiarlo en la realidad de nuestra región hoy. Hay que tener pensamiento crítico. Exactamente. Tomar lo bueno y descartar lo que no aplica. Podemos quedarnos con la base psicológica. No ser esclavos del consumo, entender que es un activo y que es un pasivo. Pero la ejecución, tiene que adaptarse a hoy con herramientas accesibles. Totalmente de acuerdo. Ahora, después de hablar de todo esto, de cómo el sistema está inclinado, de las fallas del autor, me queda una duda enorme flotando. A ver, suéltala. Si la mentalidad de padre rico no es suficiente por sí sola para vencer un sistema económico que ya es desigual desde la cuna, o sea, ¿cuál es el verdadero primer paso realista para alguien que hoy nos escucha, trabaja durísimo y siente que el dinero nunca le alcanza? Uf, es una pregunta durísima. Y honestamente, creo que es algo que cada persona tiene que responder frente a su propio espejo financiero, viendo su propio contexto. No hay fórmulas mágicas. Te deja pensando mucho más allá de los simples números de fin de mes. Sí. Yo me quedo con esto. Puede que el libro no sea el mejor manual técnico de inversiones hoy en día, pero sí es la mejor bofetada para despertar y dejar de gastar la plata en piloto automático. 100%. Oye, y si alguien más está escuchando esto, le gusta debatir así, y no lo ha hecho, que se suscriba a Mentes en Evolución. Y a nuestra audiencia, dejen en los comentarios qué libro quieren que destripemos en la siguiente charla. Bueno, me voy a pedir otro café y a revisar mis gastos del mes, a ver en qué pasivos me estoy engañando. Te acompaño. Un abrazo.